Muchos creen que desapegarse es olvidar, borrar, hacer como si nada hubiera pasado, como si el corazón tuviera un botón de apagado, como si los años compartidos, las promesas hechas en voz baja, las ilusiones que se construyeron poco a poco y también los silencios pudieran desaparecer de un día para otro. Pero no, el corazón no funciona así. Eso no es desapego, eso es negación. La negación intenta protegernos, pero solo por un tiempo se disfraza de fortaleza, de ya estoy bien, de esto no me afecta, pero en realidad es una herida tapada, no curada, y las heridas tapadas no sanan, solo esperan. Negar duele más tarde, siempre, porque lo que no se mira de frente se queda dentro, y lo que se queda dentro no desaparece, se transforma en cansancio, en tristeza sin nombre, en irritabilidad, en una soledad que no se entiende. Muchas personas creen que han pasado página, pero en realidad solo la han doblado. Y esa página sigue ahí, marcando el ritmo de su vida interior, condicionando decisiones, afectos y silencios. El alma necesita verdad para descansar. Necesita reconocer lo que fue, lo que dolió y lo que no pudo ser. No para quedarse atrapada en el pasado, sino para poder soltarlo de verdad. Desapegarse no es fingir que no importó. Desapegarse es mirar lo que importó y dejar de cargarlo solo. El verdadero problema aparece cuando una persona, casi sin darnos cuenta, se convierte en el centro de nuestra paz, de nuestra identidad o de nuestro valor. No ocurre de golpe, ocurre poco a poco. Empezamos a sentirnos bien si esa persona está y mal si no está. Empezamos a medir nuestros días, nuestro ánimo, incluso nuestra autoestima según su presencia o su ausencia. Y entonces el amor deja de ser encuentro y se convierte en dependencia. Ya no solo duele la pérdida, duele el vacío que deja. Un vacío que desorienta, que confunde, que hace dudar de uno mismo. Aparece la culpa. Si hubiera hecho más, si hubiera sido distinto, si no me hubiera equivocado, como si el final de una relación fuera siempre la prueba de un fracaso personal. Ese es el punto más delicado, cuando la ausencia no solo entristece, sino que descoloca por dentro, cuando parece que al irse esa persona se hubiera ido también una parte de nuestra identidad. Y ahí el dolor se vuelve más profundo porque ya no es solo afectivo, es existencial. Y esto se vive con especial intensidad en las etapas maduras de la vida, cuando ya no se quiere empezar de cero, cuando no se busca intensidad ni emociones fuertes, sino sentido, cuando lo que se anhela no es volver a sentir mariposas, sino poder dormir en paz, levantarse con serenidad y vivir sin ese nudo constante en el pecho. En este momento de la vida, el corazón no pide más ruido, pide descanso, no pide más promesas, pide estabilidad interior, pide dejar de sobrevivir emocionalmente y empezar por fin a habitar la propia vida con calma y profundidad. Ahí es donde Dios habla con más claridad. No en el ruido, no en la prisa, no en la emoción desbordada, sino en ese silencio interior que deja la pérdida cuando ya no hay nada que distraiga. Porque Dios no te pide que ames menos. Nunca te ha pedido que cierres el corazón. Te pide que ames mejor. Amar mejor significa amar sin perderte a ti en el camino. Significa amar sin depender.
sin convertir al otro en el sostén de tu paz, de tu seguridad o de tu valor. Amar mejor es permitir que el otro sea importante, pero no imprescindible para existir. Cuando una persona ocupa un lugar que no le corresponde, el amor se vuelve carga y el corazón se cansa. Dios no quiere eso para ti. Él no quiere amores que encadenen, sino amores que liberen. Y para llegar a ese punto, muchas veces no queda otra que aprender a soltar, no desde el rechazo, no desde la dureza, no desde el orgullo que dice ya no me importa, sino desde un lugar mucho más hondo, sin odio, sin rencor y sin miedo. Soltar así duele, pero no destruye. Duele, pero limpia, porque se apoya en una confianza profunda, la certeza de que Dios nunca quita algo para dejarte vacío. Si algo se cae, si alguien se va, no es para arrancarte el sentido, sino para devolverte a ti mismo, a tu centro, a tu paz y a un amor más ordenado, más libre y más verdadero. Vamos ahora con las 10 claves para desapegarte de alguien sin dolor innecesario, no desde la fuerza de voluntad ni desde el orgullo, sino dejando que Dios haga en ti lo que tú no puedes forzar. Estas claves no son técnicas rápidas ni fórmulas mágicas, son caminos interiores. Algunas se entienden con la cabeza, otras solo se comprenden cuando el corazón está dispuesto a escuchar. No se trata de correr, sino de caminar, no de olvidar, sino de ordenar el amor. Cada una de estas claves te invita a soltar sin romperte, a desprenderte sin endurecerte, a sanar sin negar lo vivido, porque cuando el desapego se vive con Dios, el dolor no desaparece de golpe, pero deja de gobernarte. Permite que estas claves no solo se escuchen, sino que se recen. No las vivas como exigencias, sino como una mano tendida. Dios no tiene prisa contigo. Él sabe exactamente qué herida tocar y cuándo hacerlo. Clave 1. Reconoce que el apego no es amor. El apego nace del miedo a perder. Miedo a quedarte solo, miedo a no ser suficiente, miedo a que sin esa persona tu vida pierda sentido. Por eso el apego se vive con ansiedad, con inseguridad, con una necesidad constante de confirmación. No descansa porque siempre teme que algo se rompa. El amor verdadero, en cambio, nace de la libertad. No necesita agarrarse, no necesita controlar, no necesita asegurarse todo el tiempo. Ama porque elige, no porque depende. Ama desde la plenitud, no desde la carencia. Cuando hay apego, el otro se convierte en una especie de sostén emocional. Empiezas a necesitar su presencia para estar bien, su aprobación para sentirte valioso, su cercanía para sentir paz, y ahí, sin darte cuenta, el amor se va mezclando con la necesidad y la relación deja de ser encuentro para convertirse en refugio. Amar no es necesitar al otro para existir. Amar es compartir la vida, no usarla para tapar vacíos. Reconocer esta diferencia es doloroso, pero liberador, porque te permite dejar de exigirte lo imposible, que una persona llene lo que solo Dios puede sostener. Cuando aceptas que hubo apego, no te culpas por haber amado, simplemente empiezas a ordenar el amor. Y ahí ocurre algo muy importante. El desapego deja de sentirse como una pérdida y empieza a vivirse como un acto de verdad. Ver con claridad no te aleja del amor, te acerca a un amor más limpio, más sereno y más acorde con la dignidad de tu corazón. Clave 2. Deja de luchar contra el dolor. El dolor no es tu enemigo, aunque muchas veces lo vivas así.
La reacción más natural es querer huir, distraerse, endurecerse o convencerse de que ya debería estar bien. Pero luchar contra el dolor no lo elimina, solo lo empuja hacia adentro. El dolor que se acepta se transforma. El que se rechaza se enquista. Cuando no permite sentir, el sufrimiento no desaparece, cambia de forma. Se vuelve cansancio permanente, irritabilidad, tristeza sin nombre o una herida que se reabre en los momentos menos esperados. El alma necesita permiso para doler, igual que el cuerpo necesita tiempo para curar una herida. Aceptar el dolor no significa resignarse ni recrearse en él. Significa mirarlo de frente y decir, esto me duele, y no pasa nada por reconocerlo. Ese acto de verdad es ya un primer paso de sanación. Dios actúa en lo que no niegas. Él no entra en las zonas que finges que no existen. En cambio, cuando le presentas tu herida tal como está, sin maquillarla, sin justificarla, sin esconderla, ahí empieza su trabajo silencioso. Muchas veces queremos que Dios quite el dolor sin atravesarlo, pero Dios suele sanar desde dentro, no desde fuera. Y cuando dejas de pelear contra lo que sientes, el dolor pierde poder. Ya no te gobierna, ya no te define, ya no te asusta. Se convierte en un lugar de encuentro, donde poco a poco, sin ruido, Dios va transformando lo que parecía solo sufrimiento en madurez y paz interior. Clave 3. Devuelve a Dios el lugar que ocupó esa persona. Muchas veces el mayor dolor no viene de la pérdida en sí, sino del lugar que esa persona había llegado a ocupar en tu vida interior. Sin darte cuenta, empezaste a apoyarte en ella para sentirte en paz, seguro, valioso, acompañado, y eso es demasiado peso para cualquier ser humano. Nadie puede sostener el peso que solo le corresponde a Dios. Cuando una persona ocupa ese lugar, el alma se desequilibra. No porque esa persona haya sido mala, ni porque el amor fuera falso, sino porque ningún ser humano está hecho para ser tu refugio último, tu fuente de sentido o el centro absoluto de tu vida. Cuando alguien ocupa ese espacio, el amor se vuelve frágil, porque depende de algo que puede fallar, cambiar o desaparecer. Por eso la pérdida duele tanto. No solo se va la persona, se cae el apoyo sobre el que habías construido tu estabilidad interior. Y ahí aparece el vacío, la angustia, la sensación de no saber cómo seguir. Devolverle a Dios ese lugar no es un gesto religioso superficial, es un acto profundamente sanador. Es reconocer que tu paz no puede depender de la presencia de nadie, que tu valor no se negocia y que tu identidad no puede estar atada a otra persona. Cuando Dios vuelve al centro, las personas recuperan su lugar justo, importante, querido, pero no absoluto. Y en ese orden nuevo, el corazón empieza a descansar, porque ya no exige a nadie lo que solo Dios puede dar, y deja de vivir con el miedo constante a perder aquello de lo que depende. Clave 4. No idealices lo que fue. Cuando alguien se va, la memoria tiende a hacer trampas. La nostalgia selecciona los recuerdos más bonitos, los momentos más intensos, las palabras que un día hicieron bien y deja en sombra todo aquello que dolía. Poco a poco, la historia se convierte en algo casi perfecto, aunque en su momento no lo fuera. La nostalgia exagera lo bueno y borra lo que dolía, y eso mantiene al corazón atado al pasado. Idealizar no es recordar, es deformar. No recuerda la soledad que sentías,
ni las veces que te callaste para no perder, ni las heridas que fuiste acumulando en silencio. Solo rescata lo que hoy echas de menos, no lo que entonces te desgastaba. La verdad sana más que el recuerdo bonito, porque la verdad libera, mientras que la idealización encadena. Mirar la historia con honestidad no significa despreciar lo vivido, sino ponerlo en su lugar real. Reconocer lo bueno sí, pero también aceptar lo que no funcionó, lo que te dolió, lo que te hizo perder paz. Esa mirada completa es la que permite al alma soltar sin culpa y sin engaños. Cuando dejas de idealizar, el pasado pierde poder. Ya no compites con un recuerdo perfecto, sino que te reconcilias con una historia humana limitada, real. Y en esa verdad, poco a poco, el corazón empieza a desprenderse sin romperse. Clave 5. Permítete sentir sin culpa. Muchas personas exigen estar bien demasiado pronto. Se reprochan llorar, recordarse, emocionarse, como si sentir fuera una señal de debilidad o de retroceso, pero no lo es. Sentir no es retroceder, llorar no es debilidad. Las emociones no indican que estés fallando, indican que estás vivo, que has amado, que algo fue importante para ti. Negarlas no te hace fuerte, solo te desconecta de ti mismo. Y un corazón desconectado no sana, se endurece. Permitirte sentir sin culpa es un acto de madurez interior. Es reconocer que el dolor tiene un tiempo, un ritmo y que no se puede acelerar sin consecuencias. Cada lágrima no es una derrota, es una forma de soltar lo que ya no puede quedarse dentro. Dios no se escandaliza de tus lágrimas. No te pide que seas frío ni que finjas fortaleza. Al contrario, Él trabaja en la verdad de lo que sientes, no en la imagen de lo que crees que deberías sentir. Cuando te permites sentir sin juzgarte, el dolor empieza a perder peso. Ya no te domina ni te define, simplemente pasa, como pasa todo lo que se vive con honestidad. Y en ese proceso silencioso, casi imperceptible, el corazón va madurando, aprendiendo a amar sin culpas y a soltar sin violencia interior. Clave 6. Renuncia al control. Una de las mayores fuentes de sufrimiento es querer cerrar todo a nuestra manera, entenderlo todo, explicarlo todo, dejarlo todo resuelto. Pero no todo cierre depende de ti, y aceptar eso es una forma profunda de humildad y de paz. El control da una falsa sensación de seguridad. Nos hace creer que si comprendemos cada detalle o si conseguimos una última conversación, una última explicación o una última certeza, el dolor desaparecerá. Pero muchas veces no ocurre así. A veces el cierre no llega con palabras, sino con tiempo. Y ese cierre lo hace Dios en silencio. Hay historias que no se aclaran del todo, preguntas que no obtienen respuesta y despedidas que quedan incompletas. Forzar un cierre solo añade más cansancio al alma. En cambio, renunciar al control abre un espacio nuevo, el de la confianza. Confiar no es rendirse, es soltar la exigencia de entenderlo todo ahora. Es aceptar que hay procesos que se ordenan poco a poco, cuando el corazón está preparado. Dios trabaja ahí, en lo que tú no puedes manejar, en lo que se escapa de tus manos. Cuando renuncias al control, el dolor deja de ser una lucha constante y se convierte en un camino, no porque ya no duela, sino porque ya no te desgasta. Y con el tiempo, casi sin darte cuenta,
Un día miras atrás y descubres que el cierre llegó no como lo imaginabas, sino como lo necesitabas. Clave 7. No te castigues por haber amado. Cuando una relación termina y duele, es fácil volverte contra ti mismo. Revisar cada gesto, cada palabra, cada decisión, buscando en qué fallaste. Pero amar nunca fue un error, nunca. El amor, incluso cuando duele, habla de tu capacidad de entregarte, de confiar, de abrir el corazón. El error no fue amar. El error es creer que amar significa perderse a uno mismo. Muchas personas se castigan por haber sentido demasiado, por haberse implicado, por no haber puesto límites antes. Se llaman ingenuas, débiles o equivocadas. Pero ese juicio solo añade una herida más a la herida que ya existe. Amar no te hizo pequeño. Perderte en el amor sí te fue desgastando. La madurez no consiste en dejar de amar, sino en aprender a hacerlo sin desaparecer, en no sacrificar tu dignidad, tu paz ni tu identidad para sostener una relación. Reconocer esto no es reprocharte el pasado, es aprender de él. Dios no te reprocha haber amado. Él te invita a sanar la forma, a perdonarte por no haber sabido hacerlo de otro modo entonces, porque uno ama como puede, con lo que tiene en ese momento. Y desde esa misericordia hacia ti mismo, el corazón se libera del castigo interior y empieza a abrirse a un amor más sano, más consciente y más en paz. Clave 8. Ordena tu vida interior. Cuando todo por dentro está revuelto, el apego encuentra terreno fértil. La mente se llena de recuerdos, el corazón se desborda y cualquier ausencia se vive con más intensidad. Por eso, una de las claves más sanadoras no es hacer más cosas fuera, sino poner orden dentro. Cuando el alma tiene orden, el apego pierde fuerza. El orden interior no es rigidez, es cuidado. Son pequeñas rutinas que sostienen, tiempos de silencio que calman, momentos de oración que recolocan el corazón en su sitio. No se trata de grandes gestos, sino de constancia sencilla. La oración no siempre quita el dolor, pero lo ordena. El silencio no elimina los recuerdos, pero les baja el volumen. Cuando tu vida interior tiene estructura, el apego deja de ocupar todo el espacio. Ya no es lo único que piensas al despertar, ni lo último que te pesa al acostarte. Empiezan a aparecer otros apoyos, la fe, la reflexión, el cuidado de ti mismo, una relación más profunda contigo y con Dios. Ordenar el alma es devolverle un centro, y cuando el centro vuelve a estar claro, lo demás se recoloca solo. El corazón deja de ir a la deriva y comienza a caminar con más calma, más claridad y menos dependencia. Clave 9. Aprende a estar contigo sin huir. Muchos apegos no nacen del amor, sino del miedo a la soledad, del miedo a quedarte contigo mismo, con tus silencios, con tus preguntas. Por eso a veces se busca compañía a cualquier precio, aunque duela, aunque no haga bien. Huir de la soledad parece alivio, pero termina vaciando más, porque lo que no sabes habitar te persigue. Aprender a estar contigo no es encerrarte, es reconciliarte con tu propia presencia, es dejar de huir del silencio y empezar a escucharte. Al principio incomoda, porque la soledad saca a la luz lo que estaba tapado, pero justamente ahí empieza la sanación. La soledad habitada con Dios se vuelve refugio. Ya no es ausencia, es espacio. Ya no es abandono, es encuentro.
Cuando Dios está en esa soledad, no te quedas solo contigo, te quedas acompañado desde dentro. Y poco a poco descubres que puedes estar bien sin depender, que puedes descansar en tu propia vida, que no necesitas llenarte de alguien para sentirte completo. Desde ahí, el apego pierde fuerza. Porque ya no buscas al otro para escapar de ti, sino para compartir desde la libertad. Y ese es un cambio profundo. Pasas de necesitar compañía a elegirla, de huir de la soledad a convertirla en un lugar seguro. Clave 10. Confía en que Dios no quita sin dar. Esta es quizás la clave más difícil y también la más liberadora. Confiar cuando algo se cae, cuando alguien se va, cuando la vida no sigue el camino que habías imaginado. En esos momentos el corazón siente pérdida, no promesa. Pero Dios no quita sin dar, nunca. Si algo se cae, no es para dejarte vacío, sino para prepararte para algo más verdadero. A veces no lo entiendes en el momento, a veces solo ves lo que falta, no lo que se está gestando. Pero Dios trabaja incluso cuando parece que todo se está desmoronando. Hay vínculos que se rompen para que el corazón aprenda a sostenerse mejor. Hay despedidas que no son castigo, sino protección. Y hay vacíos que no vienen a destruirte, sino a limpiarte por dentro, para que no aceptes menos de lo que mereces. Confiar no significa no sufrir, significa no desesperar, significa creer que tu historia no terminó en la pérdida, que Dios sigue escribiendo incluso cuando tú no ves la siguiente página. Cuando esta confianza empieza a echar raíces, el desapego deja de ser una renuncia amarga y se convierte en un acto de fe. Sueltas no porque ya no te importe, sino porque sabes que lo que Dios tiene para ti no te va a quitar la paz, te la va a devolver. Desenlace. Desapegarte no significa cerrar el corazón. Cerrar el corazón sería endurecerte, levantar muros, desconfiar de todo y de todos. Sería decidir no volver a sentir para no volver a sufrir. Y eso no es sanación, eso es defensa. Desapegarte significa cerrar la herida. Una herida abierta condiciona todo, cómo miras, cómo reaccionas, cómo amas. Mientras la herida sigue abierta, cualquier gesto la roza, cualquier recuerdo la activa, cualquier ausencia la agranda. Por eso el desapego no va de cortar sentimientos, va de permitir que el corazón cicatrice. Cuando el desapego se vive desde Dios, no te vuelve frío, te vuelve libre. La frialdad nace del miedo, la libertad nace de la sanación. Ya no necesitas protegerte constantemente, ya no vives a la defensiva. Empiezas a amar sin cadenas, sin exigencias ocultas, sin ese temor permanente a perder. El amor deja de ser un lugar de riesgo constante y se convierte en un espacio de encuentro. Tampoco te vuelves indiferente, al contrario, te vuelves más profundo, porque solo quien ha sanado puede amar sin necesidad, escuchar sin ansiedad y acompañar sin depender. La profundidad no nace de la intensidad, nace de la verdad interior. Empiezas a recordar sin dolor. Los recuerdos dejan de ser puñales y se convierten en parte de tu historia. Ya no los rechazas ni los persigues, simplemente los integras. No niegas lo vivido, pero tampoco vives en ello. Y sobre todo, empiezas a caminar sin arrastrar el pasado. El pasado ya no marca el paso de tu presente, ya no decide por ti, ya no condiciona cada vínculo nuevo,
ya no se interpone entre tú y la vida. Aprendiste, sanaste, creciste. Este es el fruto más bonito del desapego vivido con Dios. No te quita la capacidad de amar, te la devuelve ordenada. No te roba sensibilidad, te da equilibrio. No borra tu historia, la reconcilia. Porque Dios no te sana para que ames menos, sino para que ames mejor. Con un corazón abierto, pero ya no herido. Si hoy estás soltando a alguien, no lo hagas solo. No cargues ese peso en silencio. No intentes ser fuerte a la fuerza. Hay procesos que no están pensados para vivirse en soledad, y este es uno de ellos. Soltar duele, y hacerlo solo puede endurecer el corazón. Hacerlo con Dios, en cambio, lo transforma. Hazlo con Dios. Háblale cómo estás, sin frases bonitas, sin filtros. Dile lo que extrañas, lo que te duele, lo que no entiendes. Él no se escandaliza de tu fragilidad, ni se cansa de tus preguntas. Dios sabe exactamente qué quitar, qué sanar y qué reconstruir dentro de ti. No arranca de golpe, poda con cuidado, no destruye, reordena. Y todo lo que toca, aunque al principio duela, termina devolviéndote paz. A veces Dios quita a una persona para salvar tu interior. A veces permite una ausencia para que vuelvas a encontrarte contigo mismo. Y a veces el silencio que deja una despedida es el espacio necesario para que algo nuevo, más verdadero, más sano pueda nacer. Gracias por estar aquí, por regalarte este tiempo, por atreverte a mirar hacia adentro. No todo el mundo se permite este proceso y hacerlo ya es un acto de valentía. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete, acompáñanos en este camino y comparte este video con quien lo necesite. Nunca sabes a quién puede estar ayudando una sola palabra dicha a tiempo. Y recuerda esto, incluso en los días en que todo parezca más difícil. Dios no te rompe, te libera,